Dicen que el hambre enseña, pero para él el hambre no era profesora, era enemiga, era sombra, era aquello que intentaba arrancar sus sueños antes incluso de que tuviera edad para escribirlos. Y aún así, al final de todo, ese niño se convertiría en el orgullo de una nación entera. Pero para entender cómo sucedió esto, necesitas volver conmigo. Volver a los días en que no tenía nada, ni comida, ni fuerza, ni esperanza. Días en que solo quedaba un chico flaco, con los ojos hundidos y una determinación que el mundo insistía en intentar apagar. El nombre de él era Elías. Nacido en una pequeña comunidad olvidada por los mapas e ignorada por los políticos, Elías ya comenzó la vida luchando. No había hospital, no había escuela, no había siquiera saneamiento. Las casas eran improvisadas, construidas con restos de madera, tejas rotas y mucha voluntad. Su madre, Marina, hacía lo imposible para sostener la casa. Trabajaba como empleada doméstica, lavando ropa y limpiando casas ajenas. Su padre, Augusto, perdía trabajos con la misma frecuencia que perdía el autobús. Él nunca llegaba a tiempo y cuando llegaba no había vacante. ¿La comida? Bueno, la comida era un evento raro. Había semanas en que el único almuerzo era harina con agua, otras en que la cena venía apenas del olor de la comida de los vecinos. Elías creció con el sonido del estómago rugiendo, pero creció también con el corazón lleno de algo que nadie allí tenía, un sueño insistente. Él quería jugar fútbol, no porque soñaba con ser famoso, no porque quería dinero, sino porque el fútbol era el único momento en que olvidaba que tenía hambre. Cuando la pelota estaba en sus pies, el mundo parecía más ligero. Los dolores desaparecían. La pobreza silenciosa que rondaba su casa desaparecía por algunos minutos. El campo donde jugaba era de tierra batida, lleno de hoyos, piedras, botellas rotas y restos de plástico. La pelota, un enredo de bolsas amarradas con cuerda. Pero para Elías, aquella pelota remendada era todo. Era su oportunidad de ser libre. Cuando tenía 8 años, el hambre alcanzó su auge. ¿Recuerdas cuando las personas dicen, me estoy muriendo de hambre? Para Elías, eso no era expresión, era literal. Se desmayó 2 veces en el mismo mes. La primera en la escuela, la segunda en el campo, mientras corría tras la pelota improvisada. Las personas de la comunidad estaban acostumbradas a ver miseria, pero cuando vieron a aquel niño flaco caído, con los ojos volteados y la boca seca, algo cambió. El hambre de él no era solo falta de comida, era falta de todo. Aquella noche, su madre lloró bajito, escondida en el baño, y Elías escuchó. Incluso débil, con mareo, caminó hasta ella. Sostuvo su mano y dijo, mamá, quédate tranquila. Un día todavía voy a sacarnos de aquí. Ella, sin fuerzas, apenas sonrió, no porque creyera, sino porque necesitaba creer. La primera oportunidad apareció cuando un pequeño proyecto social llegó a la comunidad. No era una ONG grande, no tenía presupuesto, no tenía uniforme, no tenía zapatos de fútbol. Tenía apenas un entrenador de buen corazón llamado Rafael, que creía que el deporte podía salvar vida. Elías llegó al campo del proyecto sin zapatos de fútbol, sin medias, sin nada, pero llegó con hambre. No el hambre de comida, sino el hambre de cambio. Rafael observó al niño de lejos. Él era el menor del grupo, el más flaco, el más frágil, pero también era el primero en llegar y el último en irse. Y mientras los otros niños a veces jugaban, paraban, discutían, Elías no perdía tiempo. Él encaraba el campo como quien encara el futuro. Un día, Rafael lo llamó aparte. Elías, ¿por qué entrenas tanto? El niño quedó en silencio por algunos segundos. Después respondió, con la voz baja, conteniendo la emoción, porque si paro, todo cae. Fue allí, exactamente allí, en aquel instante, que el entrenador percibió. Elías no jugaba por diversión, jugaba por sobrevivencia. Con el tiempo, Rafael comenzó a llevar frutas a los entrenamientos. Nadie sabía, pero era por causa de Elías. El niño llegaba siempre con el estómago vacío. Cierta tarde, durante un entrenamiento, Elías tragó un pedazo de banana tan rápido que casi se ahoga. Rafael puso la mano en su hombro y dijo, come despacio, campeón. Elías respondió, es que no sé cuándo habrá de nuevo. Aquella frase marcó al entrenador profundamente. Fue a los 11 años que Elías vivió el momento que cambiaría su trayectoria. Un ojeador de un club pequeño de la capital apareció en el proyecto social. No era una gran prueba, no era una vitrina lujosa, era apenas un hombre con un cuaderno y una pluma. Pero para Elías, aquello era todo. En el entrenamiento corrió como nunca, driblaba como si su vida dependiera de eso, y tal vez dependiera de verdad. Al final, el ojeador llamó a 3 niños, y Elías no estaba entre ellos. Él tragó en seco, sintió el mundo desmoronarse una vez más, como tantas veces ya había sucedido. Pero cuando estaba a punto de irse, el ojeador llamó a Rafael. Aquel niño allí, el flaquito, el que no para ni cansado. ¿Quién es él? Rafael sonrió. Ese es Elías, es el que más necesita, es el que más lucha. El ojeador anotó algo en el cuaderno. Después dijo, él no tiene cuerpo de atleta, pero tiene alma de gigante. 2 días después, Elías recibió la noticia que cambiaría su vida. Él había sido seleccionado, no para un gran club, no para un equipo rico, pero para la primera oportunidad verdadera de su vida. Y en aquel momento, un niño que conocía el hambre mejor de lo que conocía las matemáticas, se convirtió en un sueño ambulante. Él todavía no lo sabía, pero ese sería el primer paso para convertirse en el orgullo de su país. El hambre es silenciosa. Ella no grita, no toca la puerta
pasa y no invade la casa con fuerza. Ella simplemente se queda, permanece, se instala y se vuelve sombra. Una sombra que seguía al niño por donde iba. Cuando despertaba, era el hambre quien jalaba la cobija. Cuando caminaba hacia la escuela, era el hambre quien apretaba su barriga como si tuviera mano. Y cuando intentaba estudiar, era ella quien desordenaba las letras y mezclaba todo con mareo. Pero aquel día sería diferente. El niño no lo sabía, pero estaba a punto de vivir uno de los mayores giros de su vida. La escuela quedaba a casi 40 minutos a pie. Él siempre iba descalzo, porque las sandalias estaban tan gastadas que ya se habían vuelto un riesgo. Hoy va a salir todo bien, murmuró intentando creer, pero no salió bien. El recreo llegó, el momento en que todos sacaban sus meriendas, y él fingió dormir en la mesa como hacía en los días más difíciles. Fingir dormir era menos doloroso que tener que inventar excusas, pero aquel día realmente se desmayó de hambre. El susto fue general. Profesores corrieron, compañeros gritaron, y él solo escuchó todo desde dentro de un túnel distante, donde las voces llegaban débiles, como si vinieran de otra dimensión. Cuando despertó, estaba en la enfermería, sintiendo el sabor de suero en la boca y una vergüenza que parecía más grande que el mundo. La profesora Julia, una mujer de mirada cansada pero bondadosa, sostuvo su mano. «Hijo mío, no comiste nada hoy, ¿verdad?» Él no respondió. Estaba acostumbrado a esconder el hambre, como quien esconde un secreto peligroso. «Mírame», ella pidió, y él miró. «No estás solo, yo te voy a ayudar». Fueron palabras simples, pero para un niño que creció sin escuchar que valía algo, ellas fueron gigantes. A partir de aquel día, la profesora comenzó a llevar frutas, panes, pedacitos de pastel, siempre diciendo: «Es que hice de más, ¿lo llevas por mí?» Él sabía que era mentira, pero aceptaba de todas formas, porque era la primera vez que alguien lo veía de verdad. Comiendo un poco mejor, volvió a tener fuerzas, y fue justamente ahí que descubrió un talento que lo cambiaría todo: el campeonato de carrera de la escuela. Él nunca había participado en nada parecido, pero aquel día resolvió intentarlo. «Eres liviano», dijo un compañero. «Vas a volar en la pista». Él rió, porque el hambre también lo había dejado demasiado liviano, pero cuando largó, Dios mío, el niño corría como quien huye del propio dolor, como quien intenta alcanzar una vida que todavía no existe, como quien tiene prisa de ser feliz. Corrió como si el suelo estuviera en llamas detrás de él. Llegó en primer lugar, no por poco, por mucho. La escuela entera quedó en shock. La profesora Julia lloró. El director lo levantó en brazos, pero nada, absolutamente nada, se comparó al brillo en los ojos de la madre cuando llegó a casa y dijo: «Mamá, gané». Ella no tenía dinero para pastel, para fiesta, para nada, pero abrazó al hijo con tanta fuerza que parecía querer pegar todas las partes rotas de él. Y en aquel abrazo, el niño entendió: el hambre podía ganar algunas batallas, pero no iba a ganar la guerra. Días después de la carrera, la profesora lo llamó: «Mi campeón, ven aquí». Ella abrió una caja simple, pero lo que había dentro hizo que su mundo se detuviera. Un tenis, casi nuevo, justo de su tamaño. «Quien mereció este premio fuiste tú», ella dijo. «Mereces correr con dignidad». Él sostuvo el tenis como quien sostiene un sueño por primera vez. Nunca había tenido nada tan bonito, tan entero, tan suyo. «Pero no puedo aceptar», intentó argumentar. «Sí puede», ella sonrió, «y vas a hacerlo». El niño se calzó el tenis. Se sintió más grande, más fuerte, casi invencible. Y fue en aquel momento, con los cordones todavía siendo amarrados por la profesora, que sintió algo nuevo nacer dentro de sí: esperanza. Con el tenis en los pies y la barriga menos vacía, comenzó a ganar más competiciones en la escuela. El director, impresionado, lo puso en el equipo municipal infantil. Por primera vez entró en un autobús. Por primera vez salió de su barrio. Por primera vez vio otros niños con uniformes limpios y mochilas nuevas. Él no tenía nada de eso, pero tenía algo que nadie podía quitarle: hambre, no de comida, de cambio. Cuando se alineó en la pista al lado de los otros chicos, escuchó una voz resonar dentro de su pecho: «No estás compitiendo solo por ti, estás compitiendo por toda la gente que ya pasó hambre y sigue de pie». El disparo sonó, y él corrió como nunca. Aquella carrera sería el inicio del mayor giro de su historia. No veis perfectos. Poco a poco, la vida comenzó a dar señales de que tal vez, solo tal vez, aquel niño que antes luchaba contra el hambre podría tener un futuro diferente. Pero nada vino gratis, nada vino fácil. Cada pequeña conquista parecía costar el doble para él. Lo que más dolía no era el estómago vacío, era el prejuicio. Había días en que llegaba a entrenar y escuchaba risitas. Otros chicos decían que era muy débil, muy flaco, muy lento. Y tal vez tenían razón. Pero el niño no dejaba que aquello se volviera verdad dentro de él. Él entrenaba en silencio, caía en silencio, lloraba en silencio, pero se levantaba siempre. La conexión secreta con el padre. Incluso intentando ser fuerte, había una cosa que lo aplastaba por dentro: la ausencia del padre. Cuando la comida se acababa, la madre intentaba disimular, diciendo que lo importante era tener fe. Pero el niño sabía que la ausencia del padre era un hueco que nada llenaba. A veces, cuando todos dormían, se quedaba mirando la puerta, como si esperara que un día se abriera y el padre entrara, diciendo que todo estaría bien. Pero la puerta nunca se movía. Aún así, lo que cargaba de su padre todavía estaba vivo. La idea
de que cuando caes, te levanta. Él sostenía esa frase como si fuera un tesoro. El giro inesperado. Fue durante un entrenamiento cualquiera, en un final de tarde, que todo cambió. El niño recibió la pelota en el medio campo. Tenía 2 marcadores enfrente. Él sabía que, físicamente, no iba a ganar, pero también sabía que inteligencia nadie se la quitaba. Con un toque rápido, pasó la pelota por debajo de las piernas de uno, giró, dribló al segundo y finalizó con una calma que no parecía pertenecer a un chico de su edad. La pelota tocó el travesaño, rebotó, volvió al césped y entró. El sonido que vino no fue de una hinchada entera, fue apenas un eco seco. Pero para el niño, aquel ruido fue como si el mundo entero se hubiera detenido para mirar. En el borde del campo, un señor con gorra que nunca había visto antes quedó observando. Era el ojeador de un club local. Él no aplaudió, no sonrió, apenas cruzó los brazos y se quedó mirando. El niño no lo sabía, pero era allí donde su vida comenzaría a cambiar. La oportunidad que vino junto con el miedo. Al día siguiente, el ojeador tocó la puerta de su casa. La madre abrió, sorprendida, como si un extraño elegante nunca hubiera pisado aquel callejón antes. Su hijo tiene talento. El talento no alimenta, pensó la madre, pero no lo dijo. El hombre continuó. Me gustaría que participara en una evaluación en el club. Él tiene posibilidades reales. El niño, escondido detrás de la puerta, escuchó todo. Sus ojos brillaron, pero también temblaron, porque él sabía, si aquella era la oportunidad de su vida, también era la oportunidad de fracasar. Y el fracaso, para quien ya enfrentó el hambre, duele diferente. El sol todavía ni había salido cuando el niño despertó. No hubo despertador, no hubo llamado de la madre. Él simplemente abrió los ojos, como si supiera, en el fondo del alma, que aquel sería un día diferente. La madre lo observó por algunos segundos mientras él amarraba los cordones gastados. Ella intentó esconder el miedo, pero las madres no esconden nada de los hijos, y los hijos no esconden nada de las madres. Va a salir todo bien, hijo mío. Pero su voz temblaba. El niño sonrió, solo eso, una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. El camino hasta la prueba caminaron hasta la parada de autobús. El niño usaba sus zapatos de fútbol viejos, con los tacos gastados, y la camiseta que ya había perdido el color, pero caminaba con el pecho erguido, como si estuviera usando el uniforme más caro del mundo. El autobús vino repleto. La madre lo puso adelante, sosteniendo firme del pasamanos para no caer. Cada sacudida parecía empujarlo un poco más lejos de la realidad dura que siempre conoció. Cuando bajaron, el niño vio el estadio por primera vez. No era gigante, pero para él parecía una catedral. El césped, tan verde, parecía otro planeta. Era allí donde tenía que probar todo. Cuando el sueño pesa más que el cuerpo, los otros chicos tenían zapatos de fútbol nuevos, tenían mochilas de equipo, tenían apariencia de que jamás sabrían lo que es dormir con hambre. El niño sintió el peso de eso, pero no dejó que ese peso lo aplastara. Lo usó como impulso. El entrenador pitó. Quiero ver dominio, velocidad y cabeza erguida. El niño respiró profundo y entró al campo. Los ojeadores observaban en lo alto de la tribuna, portapapeles en mano, expresión neutra. En los primeros minutos, la inseguridad golpeó fuerte. La pelota se escapaba. Los pasos parecían más pesados. Las piernas temblaban. Era como si la mente recordara a cada segundo. ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? ¿Y si todo termina aquí? El recuerdo que lo salvó fue cuando, en medio del entrenamiento, recordó a su madre. De la mirada de ella, cada vez que lo veía volver a casa derrotado, pero nunca quebrado. De la manera en que escondía el plato vacío y decía, come tú, hijo mío, yo ya comí. Incluso cuando él sabía que era mentira. El recuerdo vino como un golpe en el pecho, pero fue exactamente eso lo que encendió en él una fuerza que nadie vio venir. El entrenador pitó de nuevo. Juega hacia adentro, chico. Y entonces algo cambió. El despertar, la pelota vino alta, muy alta, un centro torcido que parecía perdido. Pero el niño corrió como quien corre del hambre, como quien corre del dolor, como quien corre para salvar la propia vida. Él saltó, dominó con el pecho, dejó que la pelota cayera al suelo con suavidad, giró el cuerpo y pateó firme. La red se movió. El estadio entero quedó en silencio por un segundo. Aquel tipo de silencio que solo existe cuando algo extraordinario sucede. En lo alto de la tribuna, el ojeador que lo vio semanas atrás inclinó el cuerpo hacia adelante, sorprendido. Él anotó una única frase. Este niño no juega por diversión, juega por sobrevivencia. La invitación que cambió su destino. Después del entrenamiento todos fueron llamados. Uno por uno, los nombres eran leídos por la comisión técnica. Algunos fueron aprobados, otros despedidos. El niño sudaba frío. El corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba los nombres. Hasta que, ¿y tú? El entrenador miró directamente hacia él. El chico de la camiseta descolorida. El niño tragó en seco. Felicidades, estás dentro. La madre cubrió la boca con las manos. Los ojos se llenaron de lágrimas, pero lágrimas de un tipo que no recordaba la última vez que había sentido. Lágrimas de alivio, lágrimas de victoria, lágrimas de esperanza. El niño sonrió, y en aquella sonrisa, el mundo parecía menos duro que antes. El autobús temblaba mientras recorría el camino de tierra. El niño, ahora algunos años mayor, observaba por la ventana el paisaje que cambiaba lentamente. Donde antes había barracas, polvo y silencio, ahora surgía
surgían campos verdes, ciudades llenas, carteles de bienvenida. Él ya no iba a pruebas, iba a jugar profesionalmente. En el regazo sostenía los mismos zapatos de fútbol viejos con los que comenzó, no porque los necesitara, sino porque eran su amuleto, un recordatorio de dónde vino, un recordatorio de quién era, incluso ahora que todo cambiaba. El primer juego que cambió la historia. El estadio estaba repleto, personas pintadas con los colores de la selección, familias enteras vibrando, banderas ondeando al viento. Él respiró profundo mientras caminaba por el túnel. El sonido de la multitud parecía un trueno que atravesaba el pecho. Cuando salió al campo, el mundo pareció detenerse. Era él, el mismo niño que ya lloró de hambre, que ya durmió sin cena, que ya corrió descalzo por campos secos, ahora usando la camiseta más importante del país. En el banco, el entrenador se acercó y puso la mano en su hombro. No olvides, ya venciste antes incluso de entrar al campo. Él entró y pocos minutos después mostró al mundo lo que el hambre había enseñado. Quien juega por necesidad no se rinde. Quien juega por sobrevivencia no falla. Dribló 1, 2, 3. La pelota parecía pegada al pie como si fuera extensión del cuerpo. La hinchada se puso de pie y entonces él finalizó. La red se movió. El estadio explotó. Aquella vibración, aquel grito colectivo, era el sonido de un país entero creyendo. El regreso a casa. Meses después volvió al barrio donde creció. Esta vez no había silencio, no había polvo, no había puertas cerradas. Las personas salieron a la calle para recibirlo. Niños subían a los muros. Ancianos sonreían como si hubieran vuelto a ser jóvenes. Las madres del barrio aplaudían como quien ve en el éxito de él un sueño que también era de ella. Su madre estaba en la puerta. Los ojos de ella brillaban de orgullo. Ella lo abrazó como si todavía fuera aquel niño con las piernas delgadas y el estómago vacío. Lo lograste, hijo mío. Y él respondió con voz quebrada, lo logramos, mamá. Porque él sabía, nada de aquello habría sucedido sin el amor de ella, sin la fuerza de ella, sin los sacrificios silenciosos que hizo día tras día. El niño que se volvió símbolo. Con el tiempo se convirtió en más que un jugador. Se volvió símbolo de esperanza, de superación, de resiliencia. En las escuelas, los niños repetían, si él pudo, yo también puedo. En las casas más humildes, las madres recordaban, nunca abandones tu sueño, hijo mío. Y en los estadios, su nombre resonaba como una promesa. No importa de dónde vienes, importa hasta dónde decides llegar. El orgullo del país. Años después, ya consagrado, levantó un trofeo internacional representando a su país, el mayor título de su carrera, el mayor símbolo de su jornada. Mientras la copa brillaba bajo las luces del estadio, cerró los ojos y por un instante vio todo de nuevo. La casa simple, el refrigerador vacío, la madre mintiendo que ya había comido, la caminata hasta la parada de autobús, la prueba, la aprobación, el primer partido, el gol, las lágrimas. Él no era solo un jugador, era la prueba viviente de que el hambre puede quebrar un cuerpo, pero nunca un espíritu determinado. El cierre. Y así, el niño que un día enfrentó el hambre entró en la historia como el orgullo de su país, porque su mayor victoria no fue dentro del campo, fue haber vencido la vida. Si te gustó esta historia de superación poderosa, suscríbete al canal, deja tu comentario diciendo qué te pareció y cuál parte te emocionó más. Tu interacción ayuda a traer más historias inspiradoras como esta.